Para que te hagas una idea, en una operación de estas al año gano más que todo el año trabajando. Conseguí la libertad financiera gracias a la inversión inmobiliaria, compré 14 pisos en 2 años. Enfocas en la respiración. Cada día, 3 cosas y 3 personas por las que estoy agradecido en mi vida. Creo que se ensucia mucho por el entorno social. Salía de fiesta de jueves a domingo. Todo lo que pongo ahí en la lista de hábitos, nadie me ha obligado a ponerlo. Un chiste que dice, el dinero no te da la felicidad, pero te deja tan cerca que puedes ir andando, ¿no? Ya no se puede enseñar más, esto no lo sabe todo. Y sentirte útil, ¿no? Porque ahora me decían, hostia, estás jubilado con 38. Si realmente estuviera jubilado y no hiciera nada con mi vida, seguramente mi nivel de felicidad caería. Hay que fracasar, que se arrepienta de no haber hecho, de no haber intentado algo. O sea, ¿crees que la mejor inversión es la inversión inmobiliaria? ¿Cómo estáis, chicos? Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Marc Bové, emprendedor de tan solo 38 años y ya está jubilado. Vamos a ver qué nos cuenta. Son las 3 de la tarde y creo que lo vamos a pillar comiendo. Vamos a ver qué nos dice. Pero bueno... ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué haces sin camiseta? Estaba aquí tomando el sol en la terraza. Bueno, vamos. ¿Qué tal? ¿Estamos zapatos? No, puedes entrar con zapatos. Te pillo comiendo. ¿Qué estás comiendo? Pues estaba ya con el postre, estaba con un yogur aquí con nueces y arándanos. Un postre, uno de mis postres favoritos. O sea, buena comida, vitamina D. Claro. Así es estar jubilado con 38 años, ¿no? Esta es la vida ideal. Bueno, cuéntame un poco cómo estás jubilado con 38, porque la gente debe estar diciendo, este tío que está jubilado no puede ser. ¿Qué es esto? Bueno, lo de jubilado queda muy bien, pero realmente sigo trabajando, lo que pasa es que desde la libertad, ¿no? Conseguí la libertad financiera gracias a la inversión inmobiliaria, compré 14 pisos en 2 años y eso me ha dado pues unos ingresos pasivos que me permiten ahora elegir a qué dedico mi tiempo. Y esto se dice muy rápido, 14 pisos en 2 años, pero ¿cómo empieza Marc a saber que hay otra manera aparte de lo que te dedicabas? ¿A qué te dedicabas antes? Soy ingeniero químico de formación y he trabajado durante más de 15 años en la industria química y luego también emprendí en la hostelería, monté 4 cafeterías, un restaurante, lo intenté también con las criptomonedas y al final llegué a la inversión inmobiliaria, que es lo que realmente me ha funcionado. O sea, ¿crees que la mejor inversión es la inversión inmobiliaria? Yo no diría la mejor, pero para mí ha sido la mejor. Depende de cada persona, de cada situación, pero está claro que de todas las que he probado yo, a mí la que mejor me ha funcionado ha sido la inversión inmobiliaria. Y siempre has sido emprendedor, porque has hecho cafeterías, criptos y ahora inversión inmobiliaria. Sí, realmente empecé a emprender por una situación complicada, que fue que anunciaron el cierre de la fábrica donde trabajaba. Pensaba que me iba a quedar sin trabajo y entonces decidí estudiar un MBA y montar mi propio negocio para no depender de un tercero pues para vivir, ¿no? Y al final mi fábrica no acabó cerrando, pero yo ya había estudiado el MBA, con lo cual decidí montar pues esas primeras cafeterías. Empecé con 2 cafeterías en Tarragona y luego poco a poco pues la tercera, la cuarta, llegó la pandemia, monté el restaurante y todo se fue complicando. Marc, yo tengo 19 y tú 38, o sea, tienes exacto... Perdona, mentalmente tengo 23. Ah, 23. Sí. Se te ve, ¿eh? Y fisiológicamente también. Increíble. Entonces, tienes exactamente el doble de la edad que tengo yo. ¿Cómo era esa vida? Uf, esto no sé si contártelo, ¿eh? Igual no es una buena, igual no es Estás no es una buena influencia para ti. Pues a tu edad, la verdad que, a ver, estaba estudiando la carrera, hacía segundo de carrera de ingeniería química. Salía de fiesta de jueves a domingo, pero luego cumplía, ¿eh? Luego estudiaba, aprobaba los exámenes. No era el mejor de la clase, pero siempre aprobaba y sacaba notas pues, decentes, ¿no? Notables más o menos. Y no sé cómo lo hacía, porque me destruía las neuronas el fin de semana, pero luego entre semana resucitaban para aprobar los exámenes. Y así estuve pues todo el periodo universitario, hasta que empecé a trabajar pues como ingeniero en una fábrica y empecé ya a modificar un poco mis hábitos. Hay muchas historias de que dices tú, ¿no? Que de jóvenes son un desastre y después dan el cambio ese que les hace triunfar. Porque parece que todos los triunfantes tienen esa cosa que han fracasado, que han sido peores. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que cuando estás en la mierda o en el pozo es cuando mejor te conoces y más aprecias la luz que hay fuera, ¿no? Cuando sales de ese túnel o de ese pozo oscuro. Entonces yo creo que si has tenido una vida siempre cómoda y siempre en buenas condiciones, pues no tienes ese potencial de hacer un cambio que suponga una transformación verdadera en tu vida. Pero cuando estás en el lado oscuro, pues hostia, el cambio es como mucho más potente. Hay una frase que dice que el camino al cielo se siente como dolor, como el infierno. Que el camino al infierno se siente como algo súper bien, como si fuese el cielo. En tu caso, eras feliz en ese momento porque la liabas parda, estabas de disco, y ahora también eres feliz porque estás en tu libertad.
¿Ves que eres más feliz que antes o es otra felicidad? Soy infinitamente más feliz que antes. Es que con la felicidad es curioso porque no es como de 0 a 10, ¿no? No es como decir, antes era feliz 2 y ahora 10, ¿no? Que visto en perspectiva sería así. Pero realmente cuando tú eres feliz a nivel 2, no conoces el nivel 10. Entonces crees que en ese momento eres feliz, pero luego descubres que hay muchos más niveles de felicidad. Entonces yo creo que ahora estoy en un nivel 10 sobre 10, pero espero que dentro de unos años me dé cuenta de que hay muchos niveles por encima, ¿no? Porque seguiremos pues, creciendo, evolucionando y viendo que hay formas todavía de disfrutar más la vida. ¿Crees que el dinero, no es la pregunta clásica, el dinero da la felicidad, pero realmente a ti el dinero te ha cambiado la vida o es tu mente lo que ha cambiado? El dinero solo no da la felicidad, ¿vale? O sea, hay mucha gente rica que es infeliz. Entonces el dinero ayuda, por supuesto. No te da la felicidad, pero te deja muy cerca de ella, ¿no? Hay un chiste que dice, el dinero no te da la felicidad, pero te deja tan cerca que puedes ir andando, ¿no? Entonces es mucho más fácil ser feliz con dinero que sin dinero, estamos de acuerdo. Pero el dinero por sí solo no te da la felicidad, porque tú puedes ser un infeliz, un desgraciado, trabajar 18 horas al día por mucho dinero que tengas, ¿no? O estar enfermo, no tener salud. Entonces yo creo que la felicidad es un equilibrio, ¿no? Entre todas las áreas de tu vida. La salud, el dinero, las relaciones y sentirte útil, ¿no? Porque ahora me decían, hostia, estás jubilado con 38. Si realmente estuviera jubilado y no hiciera nada con mi vida, seguramente mi nivel de felicidad caería, ¿no? Que no me sentiría útil, no sentiría que mi vida tiene un sentido, un propósito, una misión. Claro. ¿Y ahora cuántas horas estás trabajando por semana? Comparación a lo que estabas antes, que no eras libre. Sí, yo diría que la mitad. La mitad. Sí. O sea, tienes el doble o el triple, no sé cuánto. ¿Por cuánto has duplicado tus ingresos? A ver, con los ingresos pasivos, digamos que más o menos equivalen mi nómina de antes en la fábrica. Poco más de 3.000 euros netos al mes. Entonces, esto es lo que gano, trabaje o no, simplemente por esas inversiones que funcionan casi solas, ¿no? Ahora mismo las gestiono yo, pero como son alquileres de larga duración, pues no me dan mucho trabajo y las puedo delegar en un clic a cualquier inmobiliaria, a cualquier gestoría que se dedique a la gestión, ¿no? Entonces, esos 3.000 euros que están ahí sin hacer nada, pero habiendo hecho mucho para conseguirlo, ¿no? Claro. Porque sabes que no es fácil comprar 14 pisos, financiarlos, alquilarlos, pero ahora que ya está hecho, eso digamos que cubre un poco mi salario, ¿no? Entonces, lo que hago ahora es trabajar para mi negocio de personal shopper, inmobiliario, que es conseguir oportunidades de inversión para otros inversores. Y luego tengo un negocio de marca personal, pues que hago conferencias, hago cursos, hago mentorías, formaciones, y tengo un libro también que se publicará pronto, donde explico todo este recorrido intenso de los últimos años. Entonces ahora has dicho que has conseguido 14 pisos en 2 años. Ahora mismo estás en... Sí, como estamos en el tercer año, ya tengo algunos pisos más. Ahora mismo tengo 17, pero 2 están en venta porque son un proyecto diferente, ¿no? De comprar, reformar y vender. Pero digamos que tengo 15 que están alquilados, de cartera así continua, que me dan pues más de 3.000 euros al mes. Y luego tengo pues estas operaciones que vamos haciendo de comprar, reformar, vender, que generan, para que te hagas una idea, en una operación de estas al año gano más que todo el año trabajando en la fábrica antes. Qué bueno. Por no sé si habéis visto lo fuerte que está Marc, también quiero estar como él algún día. Así que te voy a preguntar por tus hábitos. ¿Son buenos? ¿Excelentes? ¿Qué haces en tu día a día? ¿Tú qué dirías? Madre mía, ya esa cámara. Madre mía. Bueno, esto son hábitos no solo de ejercicio, que por supuesto voy al gimnasio cada día y también hago un poco de cardio, pues correr, bicicleta, pero también la alimentación, también el descanso, es un sumatorio de todo. Qué bueno. ¿Cuántas veces entrenas a la semana? 7. 7. 7 días, más de 7 entrenos, porque hay días que hago doble sesión. ¿Y estás loco? ¿O no? No, yo estoy bien. Los locos son los que no entrenan. Ok, entonces, ¿nos puedes enseñar un poquito más allá de la teoría, la práctica? Queremos ver qué haces en tu día a día, qué son tus utensilios fundamentales para estar como estás tú. De mente y cuerpo, claramente. Bueno, pues luego podemos ir al gimnasio, que puedes acompañar si quieres, y te puedo enseñar la comida, que he hecho un cambio en las últimas semanas para todavía ser más eficiente y alimentarme mejor. ¿Tienes algo ahí? Sí, te lo enseño. Vámonos. A ver. Bueno, pues esta es mi cocina. Como ves, todo bastante sencillo. ¿Antes ibas sin camiseta por alguna razón especial? Sí, todos los días estoy como mínimo 20 minutos al sol, pues para la vitamina D y un poco por los ritmos circadianos. Entonces hoy que hace un día espléndido, he aprovechado la hora de comer pues para tomar el sol. Entonces nos has recibido ahí con el pecho de macho que Claro, tiene. tío, macho alfa. Qué grande. Entonces, alimentación, ¿cómo es? ¿Burger King, McDonald's o...? Ni Burger King ni McDonald's, tío. Esto lo odio, es que lo odio. Entonces, yo antes lo que hacía era comprar comida más o menos saludable,
cocinaba aquí bastante sano o comía de restaurante. Pero ¿qué pasa? Que quiero cuidarme un poco más y ser más eficiente con el tiempo. No me gusta pasar mucho tiempo cocinando, que no me gusta especialmente cocinar, Claro. y prefiero invertirlo en otras cosas en las que soy... Tomar el sol. Por ejemplo. Entonces, desde hace pocas semanas he implementado un nuevo hábito en mi vida, que es pedir la comida. Hay unas empresas que la cocinan, la refrigeran y te la envían a casa. ¿Cómo se llaman? He probado Witaka y No Eats. No Eats. Sí. Esta es la del Chocas, ¿no? Sí. Bueno. Eso es. Justamente esta semana he pedido a Witaka y a No Eats para ver cuál está mejor y seguir con una de ellas. ¿Y cuánto te gusta más? Bueno, te voy a enseñar los platos y luego te digo. No nos han pagado, para esto. Cabrón, pero esto está súper bien ordenado. ¿Lo has hecho para el vídeo o qué? No, que me lo ponga así, así veo lo que hay. Ok, entonces lo de No Eats está aquí. Sí. ¿Y qué es la comida que te dan? Pues mira, No Eats, por ejemplo, faltan unos cuantos, pues ya me los he comido, pero me queda este que es de pavo en salsa de mostaza. Tenemos este que es pollo en salsa de soja y este que es pollo en salsa chipotle. Chipotle, bueno. Sí. Bien, bien. Estos son los de Witaka. Tenemos, por ejemplo, este curry de lentejas y coliflor, guiso de pollo alicantino. Bueno, el marketing es mejor que el del otro, ¿no? Bueno, es diferente. Risotto al fungi. Tenemos esta crema de brócoli con jengibre y lima y esto que es crema de calabacín. Entonces, esta semana me he pedido 7 platos de cada y así lo voy combinando y voy probando las dos. Genial. Bueno, ya me contarás. Así pruebo yo también. Sí. Y de momento la que más me ha gustado de las dos Sí. hasta ahora es la de No Eats. Pero bueno, me faltan platos por probar. Chocas, bien hecho. Entonces hemos hablado de todo lo que comes. Sí. ¿Para beber? Pues básicamente bebo agua y café solo. Ya está. Por las mañanas bebo agua salada, o sea, agua de mar diluida en agua. Es que vas al mar y la coges y... La compro en el supermercado, pero es un agua que cogen a bastantes kilómetros de profundidad. Entonces es agua de calidad, que está filtrada, no tiene residuo sólido. Claro, tiene unas propiedades que hace que te hidrates mucho mejor. Y aparte contiene sales, que yo como hago ayuno intermitente, pues es importante que el agua tenga un poco de sal, ya que no tomas sal con la comida para que el cuerpo esté mejor hidratado y no te den mareos por la mañana. Café, siempre el mismo. Hay una rutina por la mañana. Café por la mañana con mi cafetera italiana, Italiana. siempre. ¿Tú crees que el café es bueno? El café es bueno, como todo, con moderación, ¿no? Si te tomas 7 cafés al día, no es bueno. Si te tomas los cafés con leche y con azúcar, es malísimo. Si tomas buen café y te tomas 2, 3, máximo 4 al día, pues yo creo que está bien. No está mal. 3 mejor que 4. Entonces, no. 2 mejor que 3. Pero bueno, sí. Coca-Cola ni en los cumples. Nada. Nada. Yo, en mi casa, vamos, nunca ha entrado ni Coca-Cola, ni Fanta, ni ningún refresco de estos azucarados. Café y agua. Genial. ¿Y crees que la gente, por ejemplo, que dice, bueno, es que hoy es un día especial, no sé qué, hoy toca Coca-Cola o el champán o el alcohol? ¿Qué crees de eso? A ver, en una ocasión especial me puedo tomar una copa de vino. Por ejemplo, me gusta el vino tinto, pero no me beberé una botella entera. Puedo mojarme los labios con champán para brindar en un evento social, pero en casa no compro, no tengo. ¿Hace cuántos años no bebes alcohol? Hace 3 días. De beber, pero beber. De beber. A beber una copa. O sí que de vez en cuando también. A ver, eso que sea, a lo mejor 2 o 3 veces al año. Vale, ok. Ocasiones especiales. Tienes que haber mentido ahí, decía, hace 40 años que no... No, 40 años tú... He hecho de más, perdón. Hace 10 años que no... Bueno, agua de mar, nunca he probado. ¿Sabes cuando vas a la piscina y tragas un poco? ¿Sabes? Salud. Esta es la zona de trabajo de Marc. Vamos a ver que se está preparando para empezar una mentoría justo con Miguel Navarro. Marc, veo una pizarra con preguntas, veo libros. Primera pregunta de todas, ¿cuántos libros lees al año? Mira, mi objetivo es de 50 libros al año, que más o menos es un libro a la semana. El año pasado me quedé cerca, leí 45, no está mal. No está nada mal. Y este año creo que llegaré a los 50. ¿Y por qué crees que es importante tantos libros? ¿Es por decir, vale, llevo los 50 porque realmente los disfrutas? Porque al final es muchos libros en poco tiempo. Realmente el número no es tan importante como el hábito. O sea, una persona que tiene el hábito de leer cada día, da igual que se lea 15, 30 o 50 libros al año, pero creo que es importante leer cada día, porque igual que cada día nos lavamos los dientes y nos lavamos la cara, hay que lavarse el cerebro. Entonces, el cerebro se ensucia mucho por el entorno social y sobre todo la gente que ve la tele y ve las noticias, cosa que yo no hago. Pues el hecho de leerte los libros ayuda a limpiar un poco tu mente, ¿no? Te aporta nuevos puntos de vista de personas exitosas. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de Arnold Schwarzenegger, pero bueno, leo libros de todo tipo, sobre todo de crecimiento personal. Raymond Samson también es un autor que me gusta mucho. Y todo esto va
alimentando tu mente y va mejorando tu sistema de creencias, tu forma de pensar, tu mentalidad. Aprendes de personas que tienen resultados mejores que los tuyos y es como acortar el camino, ¿no? Es como tener un mentor. Un mentor pues lo tienes ahí en vivo y le puedes hacer preguntas y te responde, pero es que los libros, los autores vacían muchos años de conocimiento y experiencia en su vida y tú puedes aprovechar el conocimiento de muchos años de una persona comprimido en unas páginas y sacar las ideas que mejor te vayan para ti. Eso, bueno, para mí, que un libro cueste 10 o 20 euros es totalmente una ineficiencia de mercado. Tendría que ser mucho más caro por el valor que te aporta. Pero hoy en día en YouTube, por ejemplo, es todo gratis. Realmente el valor que se aporta también es mucho. O sea, la diferencia es leer en papel con ver un vídeo, por ejemplo, que quizás el conocimiento que te aporta es el mismo. ¿Cuál es la diferencia en eso? Yo creo que la retención. Yo creo que cuando lees, tu mente se esfuerza más que cuando estás viendo un vídeo. Creo que retienes más que viendo un vídeo que vas... Es como ver una película, ¿no? Tú te pones en modo pasivo, ¿no? En modo espectador. Claro. Y creo que el modo espectador hace que la mente no retenga tanto como cuando estás activo, ¿no? Con los sentidos, con la vista, con la mente, intentando pues captar lo que estás leyendo. Qué bueno. Bueno, Marc, has acabado la mentoría, ¿cómo ha ido? Sí, genial, muy bien. Bueno, aquí estoy viendo, aparte de tu ordenador con tu calendario súper mega lleno, o sea, respiras algún día, Marc. Lo justo. Lo justo. Tienes aquí también, veo una libreta escribiendo cosas. ¿Qué escribes aparte del ordenador? Pues en esta libreta tomo apuntes de las formaciones que hago y las reuniones. Y luego tengo esta, que le tengo mucho cariño porque es un diario donde hago journaling y apunto pues las sensaciones que tiene durante el día. Y esto me ayuda a vaciar un poco la mente antes de ir a dormir, ¿no? Y luego esta libreta, un poco más de aprecio porque es donde escribí los objetivos para este año y luego voy haciendo un seguimiento semanal, ¿no? Cada semana pues apunto los retos que he tenido, los aprendizajes, los logros, ¿no? Lo que he conseguido durante esa semana y los momentos bonitos, ¿no? Los momentos buenos. Bueno, ahora solo llevamos 2 semanas porque llevamos 2 semanas de año, pero el año pasado pues llené una libreta también con cada semana la reflexión y aprendizajes de cada semana. Sin fallar. Sin fallar. Pues bueno, este es el salón. Ahí es donde tengo mi zona de lectura y de rutina matinal. Me estoy dando cuenta que falta una pieza clave aquí. No hay tele. No hay tele. Bueno, lo de clave lo dices tú. ¿Verdad? Una pieza clave para la mayoría de hogares, sí que es verdad. Pero yo hace ya más de 2 años que no tengo tele ¿Por qué? y no la necesito. Me di cuenta de que tenía un trasto ahí que no lo utilizaba nunca. Vale, entonces nos hablabas de tu rutina matinal. ¿Cómo es? Vale, pues mira, el primer paso de la rutina matinal es la meditación. Estoy no mucho rato, pero unos 5 minutos más o menos, sentado en silencio y es de las pocas cosas que hago aquí en el sofá. Aquí. Así que lo has estrenado. Sí. Ah, bien. Te enseño cómo se hace. Enséñame, por favor. Sí, cruzas las piernas, la espalda recta, manos encima de las rodillas y cierras los ojos y te enfocas en la respiración, intentando no perseguir los pensamientos que te siguen viniendo inevitablemente. No es que dejes la mente en blanco, porque es imposible dejar la mente en blanco, pero simplemente prestar atención al aire, cómo entra, cómo sale, y eso te ayuda a bajar un poco revoluciones, ¿no? Porque nuestra mente genera pues como 60.000 ideas, pensamientos al día, y va bien verla un poco en perspectiva, ¿no? Como verla desde fuera y ser consciente de que tu mente no eres tú, ¿sabes? La mente es algo que es externo a ti, que simplemente está trabajando continuamente, bombardeándote, sobre todo con miedos, con preocupaciones, y el hecho de entenderlo, ¿no? De verla en perspectiva, te hace tomar un poco el control. Ok, entonces, aparte de meditar, ¿qué haces? Pues mira, el siguiente paso, vente por aquí, son los agradecimientos. Y entonces tengo aquí mi diario de gratitud, donde cada día, desde hace mucho tiempo, pues escribo cada día 3 cosas y 3 personas por las que estoy agradecido en mi vida. Cada día tiene pues 4 líneas, 3 son cosas que tengo en mi vida y que agradezco, y la última pues son 3 personas que también doy las gracias por tenerlas en mi vida. Y así todos los días, desde hace mucho tiempo. Pero has ido cambiando de libreta, ¿no? Sí, claro. Bueno, esta es la segunda, ¿eh? Es que duran mucho, porque al final piensa que esto es un día, 2, 3, 4, 5. Y luego tengo esta checklist, me voy registrando mis hábitos, ¿no? Todo esto es mi rutina matinal. Entonces aquí voy haciendo las crucecitas a todo lo que hago. Lo que ves que está impoluto, ¿no? Que todos los días lo cumplo. No sé este día que no me hice la cama porque dormí en un hotel, me voy a hacer la cama porque ya me iba del hotel. Pero básicamente el siguiente paso después de la meditación son las afirmaciones, una serie de frases que leo y en voz alta y
trabajando el subconsciente, las creencias y todo esto, pues tiene un impacto directo en nuestros resultados. Y después de las afirmaciones lo que hago es visualizar. Entonces me vengo otra vez por aquí y esto de aquí que no utilizaría para otra cosa y lo acabaría tirando como la tele, pues lo utilizo para visualizar. Le digo a la Alexa que me ponga música de visualización. A ver, pídele. Pongo aquí, Alexa, pon Flowers of the Forest en Spotify. Esta es mi canción de meditación. Es mi himno. Wow. Entonces aquí cierro los ojos y durante un minuto me imagino el día que tengo por delante, cómo quiero que sea, cómo quiero que vaya, cómo me quiero sentir, qué resultados quiero tener en cada cosa que haga y simplemente pues disfruto de este momento, ¿no? De crear esa imagen en mi mente. Entonces, ahora me has hablado de cómo te ves en 5 años. Pero Sí. realmente ahora estás fallando, o sea, esos días tachando cada día por los hábitos, ¿has fallado alguna vez o eres el hombre perfecto? Mira, no soy el hombre perfecto porque la perfección no existe, pero sí que intento trabajar mucho en mí para crear mi mejor versión, ¿no? No tenemos un potencial casi ilimitado y para mí la gracia está en ver hasta qué porcentaje de esa perfección, que realmente no existe, alcanzable pues es subjetiva, ¿no? Perfecto para ti no es perfecto para mí, pero sí que intento acercarme siempre a esa mejor versión de mí mismo. Para mí esto de la disciplina, los hábitos, la constancia, que puede parecer aburrido, ¿no? O rutinario, para mí es todo lo contrario. O sea, disciplina es autoestima, porque cuando todo lo que pongo ahí en la lista de hábitos, nadie me ha obligado a ponerlo, lo he elegido yo. Entonces, cuando tú eliges hacer algo, decides hacerlo y lo haces, eso refuerza tu autoestima, porque dices, tienes compromiso contigo mismo y lo que dices lo cumples, ¿no? Entonces la gente que no tiene hábitos, que no tiene disciplina, que no tiene rutina, realmente va como sin rumbo, ¿no? Típicamente se proponen hacer cosas que luego no hacen, ¿no? Porque la disciplina es como un músculo. Si tú lo entrenas cada día, para mí esto es un pequeño entrenamiento, cada día empezar con la disciplina de cumplir mis hábitos. Pero ese pequeño ejercicio entrena mi músculo de la disciplina y luego hace cuando tengo retos mayores o hábitos más complicados, tareas más complicadas, también las hago, porque mi disciplina está fuerte. Y como la disciplina está fuerte, la autoestima también. Entonces, el autoconcepto que tienes de ti mismo se refuerza y es un círculo vicioso, ¿no? Bueno, estamos yendo al gimnasio con el señor Marc a cumplir. Hoy es 15 de enero y ha ido el señor 15 días de 15. Aquí estamos, camino del gimnasio. Podría ir en coche, pero me gusta más ir andando. Además, por este entorno rodeados de naturaleza, hace pues estar conectado durante el trayecto de casa al gimnasio, pues sentir esta conexión con la naturaleza y ahora vamos cogiendo fuerza para darlo todo en el gym. ¿Y entonces para qué usas el coche? Es un adorno, es como, no sé, como un reloj. Bueno, Marc, ¿dónde estamos? El fucking gym. ¿Qué toca hoy? Espalda. Madre mía, a ver, y a 360. Increíble. Voy a planchar una camisa ahí, ¿eh? Bueno, estamos aquí con Sisku, compañero Jimbro de Marc. Jimbro. Cuéntanos, ¿quién eres? Soy Sisku, bueno, Un vikingo. vikingo, me dedico, bueno, mi trabajo es en la química, trabajo a turnos y en mi tiempo libre, hobby, como quieras, hago reformas, inversiones, pisos, alquileres vacacionales, todo tipo que tenga que ver con Y él. eres el coach de Marc de entrenamiento. El coche más Jimbro ya. ¿Cómo se porta? Ya no se puede enseñar ¿Cómo más, se esto porta? lo sabe todo ya. De lujo, de lujo. ¿Me va a poner así o no? Hombre, ya está así, cabrón. Bueno, entrenamiento completado, le hemos dado duro, A tope. casi muero, pero bueno, ha valido la pena. Es un día con él, así que tiene que ser completo. Bueno, Marc, hemos podido conocer a Sisku, que por lo que hemos visto es una persona similar a ti, ¿no? Hace inversiones, se dedica a un mundo diferente, pero siempre se mantiene en el rubro. ¿Crees que es importante rodearse de gente similar a nosotros? Por supuesto, ya conocemos la famosa frase de Jim Rohn, que somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo y así es, hay que cuidar mucho ese entorno más cercano porque nos condiciona y por supuesto que tiene una gran influencia en nuestros resultados y en nuestra vida. Bueno, nos conocimos en un evento presencial con más de 150 inversores, en el cual yo era el único que no era inversor. Y menor de edad. Pero bueno, me pude colar y bueno, saqué un montón de cosas y gente que hoy en día, bueno, pues mira dónde estamos ahora. Marc, y ya para acabar, ¿qué consejo le darías al Marc de mi edad, de 19 años? Pues
Pues mira, justo en el correo semanal de esta semana pasada, una de las 3 reflexiones que saqué del año 2024 era la siguiente, ¿no? Y es que si yo pudiera hablar con mi versión anterior, el mensaje que le daría es corto, claro y conciso, y es el mismo que le daría pues al Marc de 20 años o al Mati de 19. Y son 3 palabras: confía en ti. Confía en ti, 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 y así innumerables veces, porque es lo único que necesitamos. Confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, y realmente las posibilidades son ilimitadas, ¿no? Los únicos límites son mentales, son imaginarios y son los que nos imponemos nosotros mismos. Entonces, a cualquier edad, pero sobre todo cuando somos jóvenes, con 20 años, hay que ir a por todas, hay que intentar, hay que lanzarse, hay que fracasar, y el fracaso pues forma parte del proceso, es el aprendizaje. No tenerle miedo al fracaso, tampoco miedo al éxito, y hacer todo lo que te apasione, lo que te motive, y no arrepentirte. Pensar, igual que pienso en el Marc de 20 años, pienso en el Marc de 80, y no quiero que se arrepienta de no haber hecho, de no haber intentado algo. Así que ese es mi consejo. Bueno, Marc, muchísimas gracias por este gran día compartido. Hemos hecho de todo, hemos ido al gimnasio, hemos visto tus hábitos, nos has abierto la puerta de tu casa, te hemos visto casi desnudo. Así que nada, realmente ha sido un placer. Muchísimas gracias por compartir este día juntos y por muchos más compartidos. Grande Mati, el placer ha sido mío. Muchas gracias por este día compartido y, como tú dices, por muchos más. Por muchos más. Venga, chicos, nos vemos.